Biblia, Mateo 6, y mientras busca Mateo 6, quiero recordarle un poco la idea del Sermón del Monte. Jesús nos ha enseñado que Él no vino a anular la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y Jesús no solo nos dice que vino a cumplir la ley, pero en el capítulo 5 Él ha aclarado varios aspectos de la ley. Y el punto es que los fariseos tenían un aspecto de la ley externa, y Jesús en los 6 antítesis nos ha mostrado que la ley realmente tenía un enfoque interno. Que fácil obedecer la ley externamente, difícil obedecerla internamente. Y por lo tanto, cuando Jesús dice que tu justicia sea mayor que la de los fariseos, Jesús no está diciendo que nosotros tenemos que hacer aún más ley que la de los fariseos. La idea es, enfoca la ley donde siempre tuvo que estar el enfoque, que es en el corazón. O sea, la perspectiva de los fariseos era lo incorrecto. Y ahora en el capítulo 6, como aprendimos la semana pasada, Jesús nos está mostrando cómo los fariseos obedecían o vivían la ley, que todo es simplemente externo. Y vimos la semana pasada que el problema de los fariseos con un enfoque externo nos lleva a querer dar para ser aplaudidos. Y Jesús dice, esa no es la manera correcta de dar. Nuestro texto, ahorita lo vamos a leer en Mateo 6, versos 5 al 8, Jesús va a enfocarse en la oración. Y en sí, Jesús no solo se está enfocando en la oración, pero esta semana veremos cómo no orar. O sea, la manera incorrecta de orar. La próxima semana veremos la manera correcta de orar. Jesús nos va a enseñar la importancia de la oración, o como Brunner dice en su comentario, Mateo 6, 5 al 8 nos muestra la oración equivocada. Y los próximos versos nos mostrarán la oración del Señor, que eso será la próxima semana. El día de hoy, antes de leer el pasaje, déjenme darles el bosquejo. Veremos la oración del hipócrita, la oración del pagano y luego la oración del discípulo. Y para ello, voy a invitarle a que abra su Biblia conmigo a Mateo 6. Póngase en pie si le es posible, y en reverencia a su palabra vamos a leer Mateo 6, versos 5 al 8. La palabra dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. En una ocasión, a Charles Spurgeon, el príncipe de predicadores, le preguntaron, un estudiante le preguntó esta pregunta. Le preguntó a Spurgeon, ¿qué es más importante? ¿Estudiar la Biblia o orar? Y Spurgeon, muy similar a Jesús en cierta manera, no le contesta la pregunta, sino le hace otra pregunta. Spurgeon le dice, dime tú, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? Y la idea de Spurgeon es que en la vida del cristiano, ambos, leer la palabra de Dios y orar a Dios, son sinónimas. Espiritualmente hablando,
Si no lees su Biblia, mueres espiritualmente. Y si no tienes una vida de oración, también mueres espiritualmente. De la misma manera, si lo único que hago es inhalar y no exhalo, mi cuerpo va a dejar de funcionar. Y el punto de Spurgeon era mostrar que la oración es sumamente importante. Y hermanos, antes de entrar a los versos, es importante reconocer que tanto el cristiano debe reconocer que la oración es importante, pero desde ahorita quiero dejarles saber que el judío miraba la oración como algo importante. Sería un error pensar que el judío no pensaba, que los fariseos no pensaban, aun que los paganos o los gentiles no pensaban que la oración era importante. El problema en este pasaje no es la oración. El problema en este pasaje no es ni la idea de que la oración es importante. El problema de este pasaje es lo que los fariseos y los paganos habían hecho con algo tan importante y cómo ellos lo habían convertido en algo que no es lo que la oración nos llama a hacer. Y para ello, quiero que veamos en primer lugar la oración del hipócrita. El verso 5 dice, nota, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Nota que el verso 5 inicia diciendo, cuando ores. Jesús está hablando a sus discípulos y Él no está diciendo, discípulos, seguidores míos, seguidores de Cristo, recuerden la importancia de orar o recuerden que tienen que orar. No. Jesús está asumiendo que el discípulo entiende que parte de seguir a Cristo incluye ¿qué? Orar. En otras palabras, no existe un seguidor de Cristo que no tiene una vida de oración. Eso es antirreino. Eso es anticristianismo. Eso es anti ser discípulo de Jesús. Jesús tiene algo entendido, los discípulos tienen algo entendido, que es, si yo me llamo cristiano o seguidor de Cristo, la idea es, yo llevo una vida de oración. Ese es el énfasis aquí. Entonces Jesús está asumiendo que todo seguidor de Cristo entiende que debe llevar una vida de oración. Y vemos aquí la primera advertencia. La oración del hipócrita. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y esta palabra se nos explicó la semana pasada. La idea de esta palabra es alguien que es un pretendiente, un actor, alguien que está llevando una actuación. La semana pasada nuestro hermano Raúl explicó exactamente lo que esta palabra significa. Es una palabra que se usaba en los actos del tiempo de Jesús, donde una persona usaba una máscara para dar una emoción y luego se quitaba esa máscara para pretender y se ponía otra máscara. Para darles una idea, se ponía una máscara triste cuando estaba actuando como si estuviera triste, y luego se quitaba esa máscara y se ponía una máscara con sonrisa cuando estaba actuando de una manera alegre. Y esa es la idea aquí. Lo vemos en nuestra cultura. En algunas ocasiones hay cantantes que están aparentando cantar en vivo, pero en realidad están usando una pista grabada ya, y por eso las notas se escuchan fenomenal. Y lo chistoso es cuando se equivocan, pero la pista sigue corriendo, y eso para mí, bueno, es un poco chistoso, pero es cuando uno se da cuenta, oh, esta persona estaba fingiendo cantar, aunque parecía que estaba cantando en vivo. Y esa es la idea. Los hipócritas son personas que están fingiendo, están actuando, están dando una actuación. Ahora, Jesús usa este término específicamente para referirse a los fariseos. Aquí en el contexto de Mateo, ¿quiénes son los hipócritas? Jesús está hablando específicamente de los fariseos. Ahora notan lo que hacen, empiezan bien. La palabra dice, son hipócritas porque ellos aman el orar. Ahora, hermanos, aquí los fariseos me tienen ganado a mí. Yo no amo el orar. De todas las disciplinas cristianas es la que más me cuesta.
Es difícil llevar una vida de oración, una vida constante de oración. Y sin embargo, aquí el pasaje dice, los fariseos aman el orar, o sea, inician bien, entienden la importancia y ellos aman el orar. Pero aquí viene el problema. ¿Por qué aman la oración? Ellos aman el orar, pero este es el punto, ¿cómo es que aman? ¿O por qué aman la oración? Bueno, no es todo tipo de oración. ¿Cuál es la oración que aman? Aquí dice, aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Y esta es la pregunta. La pregunta es, si algunos han tomado esto en base a este pasaje, la pregunta ¿es malo orar en público? Es malo, por ejemplo, tener una vigilia de oración en una iglesia. Es malo que nosotros oremos como oramos hoy, congregacionalmente. Es malo, como hacemos los viernes, tener tiempos de oración en las sinagogas. O que alguien esté en la calle y esté orando en la calle. Y algunos comentaristas y eruditos, en base a este pasaje, dicen, nunca se debe llevar a cabo la oración pública. Y hermanos, eso es un error. No es lo que el pasaje está enseñando. Lo vemos en la Biblia. Moisés oró en público. Daniel oró en público y fue arrestado por orar en público. Ezra oraba en público. Jesús mismo oraba en público. Oraba en las sinagogas. Jesús, cuando es traicionado por Judas, ¿qué está haciendo en el Getsemaní? Orando. Y oraba por largo plazo. El punto aquí no es que orar en público es malo. El punto aquí es por qué los fariseos oraban en público. Hay una gran diferencia, ¿lo ven? O sea, la diferencia no es, o el problema no es orar en público, el problema es por qué los fariseos aman orar en público. Ahora, la palabra amor en griego tiene varias definiciones. Está, por ejemplo, el amor ágape, que es un amor que Dios da. Pero la palabra que se usa aquí es muy interesante porque es de las 5 que existen en el griego, es la palabra phileo. Es donde, por ejemplo, los que están familiarizados con los estados aquí, hay un estado que se llama Filadelfia. En inglés se conoce como the city of brotherly love, o la ciudad del amor fraternal. Y la idea de Filadelfia es eso, es una hermandad, un amor de hermandad, de amigos, o sea que hay una hermandad. Y Jesús usa esta palabra, o Mateo usa esta palabra, porque la idea es, los fariseos o los hipócritas les aman orar en público con este fin. Aman con interés. Es decir, aman con el fin de ganarse la afección de la gente. Los fariseos les encanta orar en público porque quieren ganarse la afección de la gente. Y por eso el pasaje aquí es claro y no cabe duda, el corazón del hipócrita. Oran para ser vistos de los hombres. La palabra visto es phainos, significa esto. La idea es alguien que quiere brillar, ser visible, un superestrella. Y este es el punto, hermanos. Los hipócritas aman orar, pero aman orar con el fin de ser vistos. Traducción, que la gente diga, wow, mira cómo ora. ¡Wow! ¡Qué elocuentemente ora en sus frases! Y hoy en día, en Israel, los judíos siguen un patrón litúrgico. No voy a explicar estos términos, pero hoy en día los judíos oran 3 veces al día. Lo que se conoce la oración Shacharit, que es en la mañana cuando el sol va saliendo. Está la oración Mincha, que es en la tarde cuando el sol va bajando. Y luego está la oración Ma'ariv, y la idea es cuando uno ya se va a dormir, y tienen sus significados y tienen su patrón. Y hay muchos que siguen este orden de oración. Hay otros que en la cultura de Israel van a lo que se llama el muro de lamentos hoy en día,
donde públicamente oran. Algunos oran sin decir nada, están viendo el muro de lamentos y están orando. Otros están leyendo el Torá y orando los 5 libros de Moisés. Y hay otros que escriben sus oraciones y las ponen dentro del muro de lamentos. Ahora, lo interesante aquí es, tú puedes buscar esto en YouTube, cuando los rabís se paran y oran el Torá, pero memorizado. Y ves a los niños y a los jóvenes y los están viendo como, ¡wow! ¡Qué impresionante oración! Eso es hoy en día. Los judíos ven a estas personas que oran 3 veces al día y dicen, ¡wow! ¡Qué impresionante! Y este es el punto. No estoy diciendo que ellos lo están haciendo con un corazón malo, pero el punto es que es algo atractivo. En el tiempo de Jesús, los judíos también oraban 3 veces al día. En la tercera hora, que es la 9 de la mañana, la sexta hora, que es el mediodía, y la novena hora, que es a las 3 de la tarde. Y seguían este patrón porque era cuando los sacrificios eran ofrecidos. La idea es, cuando el sacerdote está ofreciendo sacrificio, los judíos tenían que parar y orar. Doriani en su comentario dice lo siguiente: la trompeta sonaba al mediodía para el sacrificio, y nota aquí, y los judíos tenían que parar, hincarse y postrarse en oración. Ahora, ¿por qué es importante este dato? Porque los judíos sabían que parte de su práctica judía, de seguir a Yahweh, parte de su cultura religiosa era, todos los días hay que orar a las 9, a las 12 y a las 3. Y esta es la razón por la cual son hipócritas. En otras palabras, no es malo orar 3 veces al día. Es más, debería ser un desafío para nosotros el hecho de orar 3 veces al día. Pero ese no es el punto. El punto es que los judíos sabían esto, y esta es la idea. Si yo sé que voy a orar a las 9 de la mañana, yo tengo una opción. ¿Oro dónde? ¿En mi casa? O son las 8:50, de aquí al Tapatío, tal vez esté mal, 10 minutos, pero llego allá en 10 minutos, son las 9, hay que ¿qué? Orar. ¿Ven la idea? Los fariseos salían a propósito a las calles a las 9, a las 12 y a las 3, no porque ya estaban afuera haciendo cierto mandado, no porque simplemente, yo no sabía, mira, salí con mis niños al parque, estoy aquí afuera, no. A propósito salían para fainos, ser vistos, para que el resto del público pudiera escuchar sus oraciones elocuentes, para que el resto de las personas pudieran decir, wow, mira, este rabino tuvo la valentía de postrarse en medio de una tienda, en medio de un parque, cuando muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Mira la devoción del fariseo. Pero todo era ¿qué? Actuación, dice Jesús. El corazón no era orar, el corazón era ser visto. Y ese es el dilema aquí. El problema es el corazón. Y hay muchos hermanos que a veces nosotros nos pasa lo mismo. Que no simplemente basta con estar en un servicio de oración. Yo conocí a un hermano hace muchos años atrás que todos los lunes en una iglesia donde estaba, iba a los servicios de oración, que eran de 6 a 9, o sea, 3 horas o de 7 a 10, algo así, pero largos los servicios de oración, hasta se vestían de ejército, hermanos, porque vamos a guerrear contra el enemigo, y todo ese aspecto. Y este brother le encantaba ir, pero se enojaba cuando no lo ponían a orar en la plataforma. En otras palabras, para él era un tiempo perdido si alguien no decía, hermano, pásele a orar. Y esa es la idea aquí. Los fariseos no aman el orar por orar, aman el orar cuando son, ¿qué? Vistos. Ese es el dilema. Y Jesús dice, recibirán su pago. Traducción: serán vistos por la gente. Y esa será su única recompensa.
¿Quieres que la gente te vea y se asombre de ti? Es lo único que recibirás. Y hermano, ese no es el punto de la oración. Para decirlo de otra manera, ¿cuál es la oración del hipócrita? La oración del hipócrita tiene una postura de impresionar a la gente, pero se olvida que está delante de Dios. Doriane dice esto: hipócritas oran con un ojo viendo hacia Dios y otro viendo a su reputación. La idea es, quieren sonar elocuentes para causar asombro de la gente, pero esto es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Cuál es el propósito del cristiano orar? Respuesta: para estar delante de Él, para estar ante su presencia. Hermanos, la oración incluye petición, incluye clamor, incluye decir: Dios, necesito esto. Pero nuestro mayor incentivo al orar no es simplemente pedirle algo a Dios, es el hecho de que podemos entrar a su presencia. Ahora, déjeme ayudarle en esto. Si tú y yo viviéramos en el Antiguo Testamento, ¿podemos entrar a su presencia? No. Había solo uno, y era el sumo sacerdote. Pero esto es la grandeza del Evangelio, de que porque Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, se entrega a sí mismo como el sacrificio perfecto, recibe la ira de Dios y muere y resucita y nos salva. Y debido a ese acto, tú y yo ahora tenemos acceso al Padre Celestial, y como dice el libro de Hebreos, podemos entrar confiadamente ante su presencia. Y si tú eres pecador que no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirte de tus pecados, de decir: Dios, perdóname por mi maldad, y entra confiadamente a su presencia. Hermano, nosotros oramos y debemos llevar una vida de oración, porque entendemos que la oración es acercarnos ante la presencia de Dios. No hay nada más maravilloso que estar delante de su presencia. El hipócrita solo quiere ser visto y se olvida que el punto de la oración es estar delante de Dios. Ahora, para seguir un fluir lógico, ahorita voy a regresar al verso 6, pero quiero que vea conmigo ahora el verso 7. La oración del pagano. Una diferencia. El hipócrita ora para ser visto. Esa es su postura de oración. El verso 7 dice: y orando, de nuevo asume que el discípulo va a orar, que lleva una vida de oración. Y orando dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra aquí, vanas repeticiones, en el griego es batalogeo, y en sí no es una palabra con significado. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Es una onomatopea, o onomatopoeia, una palabra difícil de decir en inglés, pero este es el punto. ¿Qué significa esta frase gramaticalmente? Si yo hago woof, ¿qué estoy haciendo referencia a qué? A un perro. Si hago miau, estoy haciendo referencia a un gato. La idea es que una onomatopea es sonidos que nos traen a mente algo. Y esta palabra, vanas repeticiones, en sí no es que significa algo, es un sonido. Y el sonido es así. O sea, que alguien esté como murmurando, no sé cómo traducirlo al español, hablando de entre sí mismo, pero este es el punto de esta palabra. Alguien está diciendo mucho, puedo hacer eso por media hora, y usted diría: hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué comió? ¿Qué? Pero el punto es decir muchas cosas por largo tiempo que no tienen sentido. Esa es la idea de esta palabra. No es ni usar palabras, es un ruido que no tiene sentido, o como algunos lo definen, es simplemente decir muchas palabras sin sentido. Y esa es la oración del pagano. El pagano, el mundano,
o el gentil. La palabra pagano puede referirse a un no judío o a alguien que básicamente es un mundano, es un pagano. Y el pagano cree que por sus muchas repeticiones sin sentido va a ser escuchado por Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué piensan que por su palabrería serán oídos? Bueno, algunos paganos creen que antes de que Dios te escuche, ¿ok? Presten atención a esto porque ahorita vamos a llegar a la aplicación, pero muchos paganos en su corazón creen que antes de que Dios les escuche, ellos tienen que comprobar su devoción. Y pueden comprobar su devoción orando por mucho tiempo. Déjenme darles un ejemplo. Recuerdan Primera de Reyes 18, versos 25 al 29. En sí, todo el capítulo habla de Elías en contra de los profetas de Baal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los profetas de Baal pasan tanto tiempo orando? ¿Y alguien recuerda hasta se cortan qué? Las manos, las venas, para salir sangre. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón, esta es la oración del mundano, realmente creen que antes de que Baal los escuche y conteste su oración, ellos mínimo tienen que orar 1 hora, 2 horas, para comprobar que ellos son fieles a Dios. Y por eso Elías empieza a burlarse de ellos. La pregunta es, ¿deberíamos burlarnos de otros dioses? Yo en mi humor diría, sí, pero Elías lo hace. Él dice, ¿qué pasa con Baal? Tal vez está en Cancún, estoy parafraseando aquí, pero tal vez está en una playa, tal vez está en vacaciones y más están orando. Míranos, Baal, por sus palabrerías, realmente creen que él va a contestar. Y pasa un rato y Elías dice, tal vez está dormido. Griten más, despiértenlo, su alarma no sonó, o sea, se está burlando. Llega al punto que Elías dice, tal vez está usando el baño. O sea, burla tras burla. Y ellos oran hasta que, ¿qué? Se cansan, se fatigan. Y todo porque realmente creían que entre más repetían sus tradiciones, llegaría al punto que Baal iba a decir, estos sí están devotos a la oración, voy a contestar su oración. Esa es una idea de la oración del pagano. Hermano, si tú crees que tienes que comprobar tu fidelidad a Dios orando, no entiendes la oración. Nosotros no oramos para comprobar que somos realmente fiel a Él. Oramos porque entendemos que tenemos el privilegio de entrar a su presencia. ¿Por qué gente vive una oración frustrada o una vida de oración frustrada? Porque ese es el pensar. Yo tengo que ganarme a Dios orando. Hermanos, eso es ser fariseo. Eso es ser, mejor dicho, pagano. En otras palabras, es agregar más ley a la oración. La palabra aquí no está diciendo, gánate a Cristo orando. No, reconoce que tienes el privilegio de entrar a su presencia. Hermanos, no tengamos el entendimiento de los paganos que creen que tienen que ganarse a Dios orando. No, Cristo nos ha dado acceso. Entra confiadamente, ora porque puedes orar. Esa es la idea del pasaje. Los griegos eran paganos también. Ellos invocaban a Dios de una manera muy distinta. Los griegos oraban a todos los dioses. O sea, así se escuchaba la oración de los griegos. Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo, Afrodita, Hermes y el resto. Y de nuevo, algunos dirían, wow, qué teológico, pero ¿tiene sentido eso? No. ¿Qué pidió el griego? ¿Qué está haciendo el griego? ¿Por qué nombrar todos los dioses griegos? Y esta es la idea de los griegos. Lo hacían con la intención de manipular. A ver, ¿cuál de los dioses me hace caso? A ver, ¿cuál de los dioses tiene un trato, quiere hacer un trato conmigo? Y hermanos, quiero ayudarles aquí. Porque hay muchos cristianos, especialmente cuando les toca orar públicamente, que realmente creen que hay un lenguaje para orar.
Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre Celestial, Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, contigo seremos vencedores. Hermano, yo dije muchas palabras, pero al final no dije ¿qué? Nada. Podemos sonar muy teológicos y al final es pura palabrería. Y esa es la oración del pagano. Y de nuevo, yo quiero ayudarle en esta mañana. Si nosotros tenemos esa perspectiva, y muchos tenemos esa perspectiva de la oración, y es por eso que no oramos. Porque creemos que tenemos que ganarnos a Dios o impresionar a Dios. Tenemos que decir palabras teológicas, palabras grandes. Y Jesús dice, no. No es con palabrería. No seas como los paganos. No creas que tienes que repetir frases y más frases para que puedas decir, oré media hora. Jesús dice no. Y de nuevo, muchos de nosotros por eso vivimos vidas frustradas de oración, porque este es nuestro pensar. Realmente creemos, esto es lo que yo tengo que hacer para orar. No. La oración, de nuevo, es entrar a la presencia de Dios. Es decir, Dios, aquí estoy. Y hablar con Él. Y entender de nuevo que tenemos acceso a Dios. La oración del hipócrita la hace con el corazón o la postura de ser visto. El que ora como pagano lo hace con la postura de repetir para en sí manipular a Dios. Entre más larga sea mi oración, aunque no tenga sentido, más Dios va a obrar a mi favor. Esa es la idea. Ese es el corazón del hipócrita y del pagano. Y ambas son error. Y luego vemos en el verso 6 la oración del discípulo. Mas tú, Jesús hablando a los discípulos, nota lo que dice. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, note de nuevo que Jesús asume que el discípulo lleva una vida de oración. De nuevo repito. El problema no es orar, el problema es cuál es nuestra postura teológica acerca de la oración. Cuando yo me acerco a Dios, me acerco como un fariseo para ser visto, me acerco como un pagano para repetir, o me acerco de esta manera, en secreto. ¿Por qué en secreto? Jesús usa una palabra muy a propósito. Él dice, cuando entres a tu aposento. Y esta es la idea de esta palabra culturalmente. Los granjeros, es una palabra de agricultura. Los granjeros tenían un lugar de habitación. Y los granjeros, perdón, para ser más específico, los granjeros más pobres tenían un lugar de habitación. Y en su habitación solo había un lugar, que era el almacén, que tenía una puerta. En otras palabras, en todo el lugar, en la casa, lo que sea, el lugar de la granja, todo lo demás estaba abierto con la excepción del almacén que tenía una puerta. Y la idea es, Jesús dice, entra a ese lugar porque es el único lugar que puedes hacer ¿qué? Cerrar la puerta, donde nadie te vea. O la idea para los que vivían en casas es, entra al cuarto más profundo, donde no hay ventanas, donde no hay algo exterior, y ora en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús usa esta ilustración y da el imperativo, o sea, entra al aposento, es un mandato. Ora, otro mandato, ora a tu Padre en secreto. ¿Por qué esta idea y este mandato de orar en secreto? No es de nuevo porque Jesús está diciendo no hay que orar nunca en público. No, hermanos. El lugar secreto nos regresa al Antiguo Testamento, donde podía el sacerdote encontrar, o para decirlo de otra manera, ¿dónde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento? En el lugar ¿qué? Más
santo. Está los atrios, el lugar santo, y luego el lugar más santo, o el lugar santísimo. O sea, la idea es que el sumo sacerdote entraba al lugar más profundo donde estaba la presencia de Dios. Y Jesús ahora dice, el discípulo ya no entra en sí al lugar santísimo, porque de nuevo Cristo ha hecho el sacrificio para darnos acceso al Padre. Pero Jesús está haciendo una comparación. De la misma manera que el sacerdote entraba al lugar santísimo, donde nadie lo podía ver, donde solo era Él y Dios, nuestra postura de oración debe ser orar en el lugar secreto, no porque el lugar es importante. La idea es porque nuestro corazón entiende que igual que el sumo sacerdote, yo estoy frente a Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestro impulso para orar? Respuesta, su presencia. ¿Quieres tener una vida de oración? Reconoce que cada vez que oras, estás delante de Dios. Que cada vez que tú dices, y de nuevo, puede ser en la mañana, en la noche, tú escoge tu horario, pero no pienses en la oración como algo que tengo que hacer. No es más ley. Piensa en la oración como un padre que anhela tener relación contigo, que anhela escuchar de ti, que anhela que tú entres al lugar secreto con el entendimiento que estás cara a cara con Él. No con nadie más, con Él. Y yo te prometo, hermana, que cuando tu postura de oración, cuando tu teología de oración empiece a cambiar, eso te va a impulsar a querer orar más. Porque no hay nada más bello que estar delante de la presencia del Señor. El hipócrita ora para ser visto, el pagano ora para manipular a Dios, el discípulo ora simplemente porque quiere estar delante de la presencia de Dios. Cuando estaba estudiando este pasaje, me acordé de una frase de Leonard Ravenhill en su libro ¿Por qué no hay avivamiento? Él dice, ningún hombre es mayor que su vida de oración. Y la idea de Ravenhill es, no podemos fingir espiritualidad. Y no podemos hablar de espiritualidad. Y no podemos tratar de impresionar con espiritualidad. La realidad es que hay una diferencia entre aquellos que están delante de Dios en oración y aquellos que no. Ninguno de nosotros, hablando espiritualmente, tenemos una vida mayor que la vida de nuestra oración. Podemos fingir mucho, pero al final la realidad es, ¿oramos o no oramos? Y por eso Jesús dice, serás recompensado en público. Algunos manuscritos no tienen la palabra público, pero honestamente no cambia la idea del pasaje. El punto es, el pagano ora con palabrería para ser recompensado por su palabrería. El hipócrita ora para ser recompensado por la gente misma, pero el discípulo ora entendiendo que ya recibió su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del discípulo? Repito, que tenemos acceso al Padre. Esa es nuestra recompensa. Tenemos acceso total al Padre y por lo tanto entra al lugar secreto. Entra a su presencia. Ora cara a cara con Él. Ahora, por un lado yo ya terminé. El problema es, es que el pasaje sigue. Hay un verso más que ver. Ya vimos la oración del hipócrita, vimos la oración del pagano, vimos la oración del discípulo. Me encanta cuando la Biblia se estructura de esta manera porque la aplicación final se encuentra en el verso 8. Hay una exhortación y hay una motivación o hay un ánimo que Jesús da. En primer lugar, veamos la exhortación. Esta es la exhortación a los discípulos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿A quién?
no os hagáis semejante a los paganos. En otras palabras, Jesús está advirtiendo a sus discípulos: hey, discípulos, no sean como los paganos. No vean la oración del pagano de mucha palabrería como un modelo a seguir. Esa es la exhortación. No seas como los fariseos, que ven el aplauso del público como un modelo a seguir. Y de nuevo, lo triste es que muchos de nosotros vemos la oración del pagano y decimos: así es como yo tengo que orar. Y cuando alguien te pone a orar en un grupo, o cuando alguien te pone a orar en público, tú realmente crees que tienes que orar con mucha palabrería para que Dios te escuche, o para que la gente crea que realmente tienes una vida de oración. Y Jesús da la advertencia: no vean a los paganos y traten de imitar, de ser semejantes, de tener la postura que ellos tienen. Y lo mismo con los fariseos. Se me hizo muy interesante anoche. Estaba scrolleando, sé que me inventé la palabra, no sé cómo dicen en español, pero estaba en las redes y por la pura gracia de Dios, no sé cómo llamarle, pero me salió un video de un predicador, y usando aquí la frase de D.A. Carson, no diré el nombre para no avergonzar al culpable, pero este predicador, hablando de la oración, fue como en inglés llamaríamos un rant, fue gritándole a la congregación como por 5 minutos usando este ejemplo. Él usó el ejemplo de que estaba en la tienda y tocó el mediodía, y los musulmanes, porque también llevan una práctica de oración, habían musulmanes en la tienda, sacaron su cobijita o su toalla, la pusieron en el piso y se hincaron. Y él usó esa ilustración para luego, por 5 minutos, exhortar, gritar a la congregación y decir: ya ven, nosotros no tenemos devoción, ya ven, por eso Dios no hace nada, ya ven, aún los mundanos, los musulmanes nos ganan en la oración. ¿Cuándo van a estar los cristianos postrados en las tiendas? Y obviamente la gente: oh yeah, amén, amén. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. No veas eso y digas: wow. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese mismo musulmán llegue a su casa y golpea a su esposa. Y ese mismo musulmán cree una cosa errónea acerca de Jesús. Y de nuevo, nosotros queremos ver la oración como más ley y estar impresionados por eso. Y Jesús dice: eso no es devoción. ¿Sabe lo que es devoción? Cuando nadie te ve. El punto, hermanos, aquí es: Jesús no está en contra de la oración pública, pero sí está en contra de aquellos que oran públicamente, pero no oran en el secreto. Y esa es la exhortación. Como discípulo, no veas eso y quedes asombrado. No. Recuerda que la oración, el corazón de la oración es estar delante de Dios aun cuando nadie te ve. Repito, si tú estás asombrado con oración pública y no tienes oración privada, de nada sirve. La verdadera devoción se hace en el lugar secreto, cuando tu corazón entiende que yo oro porque simplemente quiero acercarme a Dios. Necesito su presencia y por eso oro. Esa es la exhortación. Pero luego vemos el ánimo que Jesús da. Jesús dice: no os hagáis pues semejante a ellos, exhortación. Y aquí viene el ánimo. Quiere animarnos a orar. Él dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús dice: hey, ora, porque Dios conoce tus peticiones. ¿Cuál es la idea ahí? La idea es: ora, porque realmente Dios cuida de nosotros. Realmente nosotros le importamos a Dios.
Realmente Dios no es un Dios lejano que se hace sordo cuando sus hijos claman a Él. No, es todo lo contrario. Dios no solo escucha nuestra oración, Él sabe aún lo que vamos a pedir antes de que le pidamos. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente te ama. Y tal vez hay algunos que necesitan ser recordados en esta mañana. A pesar de tu pecado, Él te ama. A pesar de lo que tú dirías, tengo un fracaso matrimonial, o tengo un fracaso con mis hijos, o estoy pasando, hermanos, a pesar de todo eso, te ama. ¿Pecaste anoche? Te ama. Y Él escucha. ¿Por qué escucha? Porque te ama. Porque sabe lo que vas a orar antes de orar. Porque te ama, hermanos. Esto nos anima a acercarnos a Dios. El puritano Philip Henry tenía 2 hijos muy enfermos. Y voy a parafrasear aquí para no leer la cita exacta. Pero él en oración dice: Dios, yo no voy a orar lo que los mendigos oran. Los mendigos dicen, Dios, si tú me cumples esta oración, jamás te vuelvo a pedir. Philip Henry dice todo lo opuesto. Dios, si tú me cumples esta oración, seguiré orando y seguiré buscando y seguiré pidiendo y amaré a Dios tanto mejor y amaré la oración tanto mejor mientras yo viva. ¿Cuál es el punto de Philip Henry? Él entendía: Dios realmente cuida de nosotros. Y eso no me para de pedirle a Él, me anima a pedirle más. Y hermanos, ya sea que Dios conteste la oración nuestra como queramos que la conteste o no, yo realmente creo que si Dios no le contesta la oración, Philip Henry hubiera seguido orando, porque él entendía algo. Él entendía lo que Jesús nos quiere animar en esta oración. Que cuando venimos a Dios y nos acercamos a su presencia, no estamos orando a un Dios distante, seco, frío. Estamos orando a un Dios que realmente nos ama y que cuida de nosotros, que realmente escucha nuestras oraciones. En esta mañana, yo quiero invitarte a cambiar tu postura de oración. No tengas una teología de oración como el fariseo de impresionar. No tengas una teología de oración como el pagano de simplemente decir muchas palabras. Entiende lo que Jesús está diciendo aquí. Oramos porque tenemos acceso a su presencia y porque tenemos a un Dios que realmente escucha nuestras oraciones. Padre Celestial, ayúdanos, Dios, a entender la belleza de la oración. De que como hijos tuyos tenemos acceso a tu trono. De que como hijos tuyos podemos entrar confiadamente ante tu presencia. Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo a tener el anhelo de querer buscarte, de querer entrar a tu presencia. Ayúdanos, Dios, a tener una teología correcta de la oración para que ese sea nuestro motivo, que el Evangelio mismo sea el motivo que nos lleve a doblar rodillas. Que día tras día simplemente digamos: yo quiero pasar tiempo con mi Dios y por eso estoy orando. Que no veamos la oración como una tarea más, sino que lo veamos como una expresión de amor. Porque eso es lo que es. Donde Dios, tú nos invitas a nosotros a simplemente pasar tiempo contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.